Muy bien, la diputada Elisa Carrió, en el programa Otro Tema con Santo Biasati, produjo una denuncia resonante. En realidad no fue una denuncia resonante, era algo que hace años, ya 10 años, en el momento de la campaña, ella había hablado, pero en aquel momento la repercusión fue menor. Carrió dijo con Santo Biasati esto. Mire, me acuerdo de algo. Puricelli, el actual ministro, fue a mi casa, de la mano de Gustavo Gutiérrez, a contarme lo que robaba Kirchner. Claro, ¿no? Puricelli, en aquel momento Puricelli, ahora se lo vamos a preguntar bien a Gustavo Gutiérrez para que ponga el contexto de lo que era Puricelli en aquel momento. Puricelli habló por Radio Rivadavia y dijo, entre otras cosas, estas. La verdad que no recuerdo, pero si he hablado alguna vez puede ser en relación a la comisión de lavado que en su momento se creó y seguramente ha sido interesado en el tema de algo que, por cierto, lo hablé muchas veces con Néstor Kirchner, de la necesidad de repatriar los fondos de Santa Cruz, que él decidió tenerlos afuera por una cuestión de seguridad y en eso teníamos nuestra diferencia y yo se lo planteé públicamente. Muy bien, es decir que Puricelli confirmó la visita. Después en un momento dijo que Carrió era una difamadora pública. Como dijo Elisa Carrió, hay un testigo. Era en ese momento diputado. Gustavo Gutiérrez, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Un gusto en saludarlo. Igualmente. ¿Usted fue testigo, estuvo en esa reunión? Yo estuve en una reunión que fue muy larga porque analizamos todo el tema de la colocación de los fondos de la provincia de Santa Cruz en Estados Unidos y analizamos cómo parte de ese rendimiento iba al presupuesto, una parte mínima del presupuesto de la provincia de Santa Cruz y la parte más redituable del manejo de estos bonos, que son los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, iba a una cuenta particular que manejaba el matrimonio Kirchner y nos contó sus desventuras políticas, primero en la interna del justicialismo y después siendo candidato a gobernador por un frente donde estaba el Frepaso y el radicalismo para enfrentar a Kirchner, cómo le fue imposible enfrentar ese aparato financiero que provenía de un uso secundario de los fondos de la provincia de Santa Cruz en Estados Unidos. Nos contó todo el movimiento con datos de cuentas y cómo se estaba estableciendo la salida de estos bonos y el ingreso de estos intereses vía cuentas de bancos, que nos dio inclusive el nombre de los bancos, que era el Banco Mercado Abierto en Buenos Aires, corresponsal de MA Bank de Nueva York. Bueno, varias cosas. Puricelli era funcionario de Duhalde en ese momento, ¿no es cierto? Puricelli era un importante funcionario de Duhalde, estaba a cargo de la Secretaría de Provincias y el Interior, del Ministerio del Interior. En ese momento el ministro del Interior era el contador Maskin, manejaba los ATN y tenía una posición muy enfrentada con Kirchner, tanto es así que cuando el doctor Duhalde cambia de candidato a presidencial del FIN, del doctor de la Sota al doctor Kirchner, él presenta su renuncia indeclinable y deja este importante cargo que tenía el Ministerio del Interior como muestra de desagrado y de controversia por este cambio de actitud de los candidatos del doctor Duhalde de la Sota a Kirchner. Como usted escuchó en ese fragmento que pasábamos recién de la, digamos, pseudo desmentida de Puricelli hoy en Radio Rivadavia, él dijo que había ido a hablar con Carrió, estaba usted para hablar de las cajas, porque él dijo, según expresó, era algo que también le interesaba mucho a Néstor Kirchner. ¿Era así? Mire, le voy a explicar cómo funcionaba esto de la forma más sencilla posible. Usted recordará lo que fue el plan Bonex en Argentina, cuando durante el Ministerio de Economía de Herman González el Estado se quedó con los depósitos de plazo fijo de los argentinos y le dio un certificado en dólares. Que esto después del Estado. Bueno, ese certificado en dólares tenía un rendimiento mínimo de interés, pero el banco le permitía a los tenedores de los bonos alquilarlo a grandes empresas para garantizar operaciones de corto plazo, descubiertos, adelantos de cuenta corrientes, transferencias, prefinanciación de exportaciones. Bueno, esto es lo mismo que se hacía en Nueva York con el operador financiero que tenían los Kirchner o la provincia de Santa Cruz. La renta mínima de los certificados del Tesoro, que eran alrededor de 600 millones de dólares, esto iba a la provincia de Santa Cruz en una cuenta presupuestaria de alrededor de 3 o 4 millones de dólares por año.
lo que era el alquiler de los bonos, la parte redituable que podía estar dando el triple de eso, iba a una cuenta que nos dijo Puricelli que esto iba a mantener el aparato político que tenía y por el cual él fue perjudicado. Pero no solamente esto, porque quiero contarle el presente, doctor, no el pasado solamente, porque esto, como usted lo anticipó, yo lo di a conocer. Nadie nos desmintió, yo lo conté varias veces durante la campaña electoral. Yo quiero decirle que esa información está hoy, o debería estar en el Ministerio de Justicia, porque el Senado de los Estados Unidos, cuando envió las cajas del Citibank, las operaciones de Moneta, Federal Bank, Banco República, después nos envió estas operaciones que nosotros no habíamos podido investigar por falta de tiempo, pero que formaban parte de la política del Senado de los Estados Unidos de remitir a los países que se habían visto perjudicados por la salida de capitales por lavado, que investigaran. La Comisión de Lavado de Dinero duró aproximadamente 6 meses. Sí. Cuando pedimos una prórroga, el justicialismo, en ese momento los 3 representantes del justicialismo en la comisión era Scioli, el diputado Soria, después gobernador de Río Negro, y la diputada Fernández de Kirchner, y el radicalismo no nos dieron la prórroga, por lo tanto no pudimos investigar estas cajas donde iban a estar los comprobantes tanto de los fondos de la provincia de Santa Cruz como del ingreso de esta cuenta particular para cobrar la renta de estos bonos. No nos dieron. Pero esas cajas han quedado en el Ministerio de Justicia. Esas cajas fueron remitidas por el Estado de los Estados Unidos, por el Senado de los Estados Unidos, e ingresaron por el Ministerio de Justicia. Por lo tanto, esas cajas deberían estar, el ministro Alac debería saber, y hay que abrir simplemente esas cajas para confirmar quién miente, si Puricelli o la doctora Carrió o yo, para determinar la veracidad de estas operaciones. Está ahí la información. Correcto, o sea, y Puricelli les mencionó que esas operaciones, esa plata iba para manejo personal de los Kirchner y eso lo utilizaban en cosas, desde la campaña política hasta cosas personales. Mire, doctor, yo soy contador público, por lo tanto le puedo hablar desde la estricta ciencia contable. La explicación que dio Puricelli fue impecable como era la maniobra para utilizar para un fondo secundario los títulos que la provincia de Santa Cruz tenía en Tesoro de Estados Unidos. Correcto, y esto era absolutamente ilegal. Absolutamente ilegal, se están apropiando de un negocio que tenía que ser del Estado de la provincia de Santa Cruz, en beneficio propio. Es como si usted hubiera tenido un Bonex y que le hubiera pagado el Bonex, el interés del banco, y el gerente del banco se los alquilaba y lo cobraba para él cuando se lo alquilaba a una empresa para garantizar un descubierto. Es lo mismo. Claro, correcto, con un interés obviamente mucho mayor de ese 1% que devengaba el bono normal, ¿no es cierto? Mire, como son colocaciones financieras de corto plazo, eso podría haber estado dando hasta un 25% anual, porque son colocaciones cada 10, 15 días, 20 días, son colocaciones de cortísimo plazo, de alto riesgo, donde justamente la garantía está la solvencia económica del grupo que está tomando eso como sustento para o como complemento de garantía para tomar su adelanto en cuenta corriente, para decirlo de una forma técnica rápida. De lo que usted recuerde, Puricelli le mencionó si esto lo venían haciendo los Kirchner desde hacía mucho tiempo. Él nos dijo en ese momento, creo que estamos hablando del 2001 o 2002, que él entendía que ya habían apropiado a través de este sistema más de 10 millones de dólares que lo habían volcado a la interna partidaria en la provincia de Santa Cruz. Yo recuerdo muy bien todo esto, no tengo inconvenientes en confrontar con el doctor Puricelli, recordarle y refrescarle la memoria, porque yo tengo apuntes, que yo siempre tomo apuntes, por lo tanto tengo apuntes de esa entrevista. 10 millones de dólares, qué cifra, ¿no? De eso que conocía Puricelli. Del año 2001, año 2001. Perfecto. ¿Puricelli consideraba que Kirchner era un corrupto? Puricelli se fue a quejar que a él lo estaban perjudicando, que por eso había tenido que ir con el radicalismo y con el frepaso, porque estaban utilizando fondos de la provincia contra él, que se estaban utilizando en el aparato partidario. Nunca mencionó que era para enriquecerse, nunca lo dijo, pero él se quejaba en términos políticos: mire cómo me han perjudicado utilizando estos fondos. Tienen que investigar sobre esto. Claro, correcto. Ahí había una ilegalidad. ¿A usted le sorprendió escuchar y conocer eso, contador Gutiérrez? Mire, hasta ahora yo le he mencionado los episodios desde lo técnico, desde lo objetivo y tratando de no poner ningún juicio de valor. Ahora yo le voy a dar mi juicio de valor, puedo estar equivocado. Puricelli nos utilizó a nosotros. Nos utilizó porque creo que amenazó con dar esa información en la medida que recompusiera su situación política de los Kirchner. Si no se entiende esta situación. Creo que nos utilizó simplemente como una herramienta extorsiva. Claro, correcto. Y eso esto es un juicio de valor, doctor. Esto tiene que ver con mi apreciación personal. En todo está claro. Muchos dirán, bueno, y en aquel momento cuando ustedes hablaron de esto, yo me acuerdo de algunos artículos en la prensa, no mucho más,
Judicialmente no pasó nada. No pasó nada, si todo lo que enviamos a la justicia, entonces creo que era el doctor Litera, con todo el tema del Federal Bank, más el Citibank, más Moneta, más todo eso, no quedó en la nada, no quedó en la nada. Es decir, nosotros tuvimos la precaución de no hacer público ningún escándalo, a pesar que había gente muy famosa del mundo del deporte, del mundo del espectáculo, de las artes, de los empresarios, de la sociedad rural, que estaba sacando su plata de esta forma. Nosotros nunca dimos ningún nombre para no ser escándalo, pero la justicia tampoco se hizo cargo de todo esto. Pero los nombres estaban en la justicia, las cajas estaban... Los nombres estaban en las cajas. Es decir, todo depósito que aparecía en cuentas de Estados Unidos hecho de esta forma era ilegal. Eran salidas ilegales de dinero que había tenido a través del sistema financiero argentino, cuentas uruguayas, porque en esto hay que decirlo, Uruguay tiene una parte muy importante, paraísos fiscales con bancos que eran simplemente una casilla de correo, como el Federal Bank de Moneta que estaba en las Bahamas, y después la complicidad de bancos americanos, denunciados por Oppenheimer en el libro Ojos Vendados, como el Citibank de Nueva York, y en este caso MA Bank de Nueva York, que es el que manejaba los fondos de la provincia de Santa Cruz. Claro, correcto. Ahí es donde estaba Aldo Ducler involucrado, Contralor Gutiérrez. El Banco Mercado Abierto era el banco de Ducler, que en ese momento era el asesor financiero en el Senado de la Nación de Palito Ortega. Correcto. Y que redactó, Palito Ortega presentó una modificación de la Ley de Entidades Financieras realizada por Aldo Ducler. Es decir, Aldo Ducler sería a los Kirchner, en este sentido, lo que fue para la provincia de Mendoza el señor Moneta. Claro, correcto. Está claro entonces, es importante esto, que usted lo señala como testigo, y lo pongo otra vez de relieve en relación a la grabación que escuchábamos, que Puricelli no fue allí, entonces, por encargo de Néstor Kirchner preocupado por un tema de corrupción, sino que fue a denunciarlo. Mire, obviamente no fue a tomar un té con nosotros, fue a llevar información muy pesada. ¿Era información de la cual ustedes tenían sospecha? ¿Era información que completó lo que ustedes tenían? No, es una información que nos venía a complementar una cosa que para nosotros era mucho mayor que la dimensión de lo que nosotros habíamos visto desde un primer momento. Esto fue el gran escándalo. Le vuelvo a repetir, esto terminó con un año de retraso de la audiencia del Senado de los Estados Unidos, que no podían creer la información que había surgido acá, donde estaban comprometidos bancos americanos violando toda la ley americana. Claro. Por eso mandaron las cajas. Claro, correcto. Es decir, lamentablemente el radicalismo no ayudó en esto porque estaba aterrado de la arruga. Esto lo decía, no hagan más ruido porque esto nos va a tirar abajo el blindaje, y parte del justicialismo, por lo menos los que estaban en la comisión, Soria, Fernández de Kirchner y Scioli, claro, obviamente vieron que había una información que no podía salir a luz y frenaron la comisión. Claro, en este caso la presidenta era una involucrada directa también entonces. Absolutamente, absolutamente. Ella reconoció que los fondos de la provincia de Santa Cruz estaban manejados por expertos financieros de estos bancos de Nueva York, en la comisión. Perfecto. ¿A ustedes les sorprendió esta operatoria, la última, esta operatoria, digamos, ilegal que patrocinaba Néstor Kirchner, de la cual les habló Puricelli? No, me pareció que cerraba muy bien la operación. Estaba evidentemente asesorada por algunos expertos financieros, como son todos los que operan de Wall Street, que son los más avesados y ágiles del mundo para hacer este tipo de operaciones. Correcto. Sí, me estoy refiriendo a lo que Puricelli les cuenta en cuanto a ese desvío de los bonex, este alquiler de los bonex y la utilización que los... No eran bonos, puse lo de bonex para hacerle una similitud con la Argentina. Son bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Perfecto. A eso sí a ustedes les sorprendió ese manejo al margen y paralelo que estaba haciendo Néstor Kirchner, del cual les habló Puricelli. No, porque él confesó, yo lo he leído, esto es público, que el que le había asesorado transformar eso en bonos del Tesoro de los Estados Unidos fue el ministro Cavallo, para que estuviera seguro, que eso tenía un rendimiento. A ver, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos son muy mal negocio para tenerlos en términos de rendimiento financiero, pero muy buen negocio como garantía de otras operaciones porque son muy creíbles y todo el mundo lo acepta. Ese negocio es el que tomó el doctor Kirchner, seguramente asesorado por estos expertos financieros. Algunos los ha tenido de directores del Banco Central antes y los tiene ahora de la provincia de Santa Cruz en todo esto. Claro. ¿Y el negocio paralelo de quién era el asesoramiento? ¿Puricelli les dijo? Bueno, aparentemente era toda una operatoria ideada por Ducler y sus asesores. Eso no se lo puedo decir. Yo le puedo transmitir lo que fue una larga conversación de más de 1 hora y media, mirando papeles y comentando cómo se estaba haciendo. Él nos vino a ayudar a la comisión. En realidad, él nos vino a ayudar a otorgar un elemento más, como eran los operatorios, para sacar dinero no declarado de la Argentina. Qué bárbaro. Sacarlo, a ver,
porque en esto también hay que salir de un equívoco a veces de título. Es sacado, al sacarlo es lavarlo. Al entrarlo es blanquearlo, porque se sacaba y se entraba el dinero. Son dos operaciones distintas. Sacarlo ilegal es lavar. Meterlo ilegal es blanquear, para meterlo de nuevo acá. Perfecto. Usted me corrige si mi entendimiento es equivocado. Puricelli daba a entender que los Kirchner estaban entonces en esta operatoria legal que implicaba sacar dinero en forma no legal del país y traerlo también en forma no legal. No, el planteo de Puricelli fue impecable. Dijo, están utilizando en beneficio personal fondos que son de mi provincia. Perfecto. Y que tienen que ir a mi provincia. Hasta ahí el planteamiento de Puricelli fue el de un patriota de Santa Cruz, hasta ese momento. Bien, entonces la última. ¿Y hoy qué piensa cuando lo ve a Puricelli abrazado al kirchnerismo como si fuera un apóstol? Que nos utilizó a nosotros para ocupar esas posiciones.